Hola amigos, estamos mirando este tema del verdadero orden de prioridades y estamos precisamente en el día de hoy, miércoles de Semana Santa de este presente año 2019. Como ustedes saben, el mundo está a la expectación alrededor del insuceso del incendio de la Catedral de Notre Dame de París, y esto pues ha causado mucha expectación, y por eso estamos hablando del verdadero orden de prioridades, porque si nosotros vamos a la palabra divina, a la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta en Juan capítulo 2, de los versículos 18 al versículo 22, que dice lo siguiente: y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar aquí que en el orden del Nuevo Testamento hay un orden muy diferente al orden que tradicionalmente nosotros hemos visto. ¿Por qué? Porque el Evangelio no nos habla de la religión cristiana, el Evangelio nos habla de la vida cristiana, que es distinto. Y el orden que plantea el Nuevo Testamento es muy diferente al orden que el romanismo ha planteado. Y también por eso nos dice la palabra del Señor en Juan el capítulo 4, los versículos 19 al 24. Repito, Juan 4 del 19 al 24, la palabra divina nos dice textualmente lo siguiente. Dice así, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros o nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí la palabra de Dios nos está planteando que no se trata de lujosos templos o de santuarios donde vayamos nosotros con un sentido de exclusividad a buscar, a encontrar de Dios, porque ese era el orden del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Si nosotros miramos el orden del Antiguo Testamento allá en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 8, nos daremos cuenta que cuando Salomón inauguró el primer templo judío, dice claramente la palabra del Señor que él hizo toda una larga oración en la cual decía, si tus hijos, el pueblo de Israel, tuvieren malas cosechas y vinieren a este lugar, y el énfasis estaba puesto en lugares, en rituales, el énfasis estaba puesto en sacrificios, pero no es así en la órbita del Nuevo Testamento. En la órbita del Nuevo Testamento el centro estaba en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su humanación, en su encarnación preciosísima, en el hecho de que dijera Dios proféticamente, me preparaste cuerpo, es decir, que Dios preparó el cuerpo
de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Virgen María, conforme al plan soberano, sería creado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención, de tal manera que la centralidad estaba en Cristo. Por eso el mismo Señor Jesús, allá en Mateo el capítulo 12, en el versículo 6, llegó a decir con toda propiedad y por el poder del Espíritu Santo lo siguiente: pero os digo que uno mayor que el templo está aquí, y ese uno mayor era nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él va a decir en forma repetitiva y frecuente: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, para que el que de mí coma no tenga hambre y el que de mí beba no tenga sed jamás. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Notemos que Él dijo permanentemente: yo soy, yo soy, yo soy, porque la centralidad ya no estaba en ningún templo, la centralidad estaba en Él. Pero ¿qué fue lo que dijo exactamente el Señor Jesús con respecto al templo? Porque con respecto al templo de Jerusalén, el Señor Jesús, allá en Mateo el capítulo 24, dijo textualmente lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto fue lo que pronunció el Señor Jesús con respecto al templo de Jerusalén. Un templo que un día fue para la verdadera adoración al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que corresponde al templo de Jerusalén. Un día sí lo fue. Sin embargo, el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada, porque así fue llamado el templo. Dice: mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y si esto es verdad para el caso concreto del templo de Jerusalén, y que el templo sería destruido, y en efecto el templo fue arrasado en el año 70 después de Cristo. Si esto fue así, ¿cuánto no más cuando se trata de un caso concreto como la Catedral de Notre Dame o la Catedral de Nuestra Señora de París, donde lo que se ha dado es el culto al romanismo, pero no al cristianismo, no en verdad a Cristo? Allí nunca ha sido proclamado en forma global el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino el falso evangelio mezclado de Roma y sus herejías, de tal manera que no podremos decir históricamente que esa catedral de la época de principios del siglo XIII fuera una catedral donde en verdad algún día hubo un cristianismo o cosas por el estilo. Todo lo contrario, la historia nos muestra es una declinación completamente diferente. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allá en Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 17, hablando el apóstol Pablo. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17, la palabra divina claramente nos dice lo siguiente: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Notemos que el verdadero templo de Dios es la vida, el cuerpo y vida del creyente que en verdad ha nacido de nuevo, que en verdad busca la presencia del Señor para una vida de consagración, para una vida
de verdadera santidad. Luego en el capítulo 6, en el versículo 16 de esta epístola de Primera de Corintios, repito, Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 16, una vez más el apóstol Pablo nos dice textualmente: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero al que se une al Señor, un espíritu es con él. Luego dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Notemos claramente la sentencia de Pablo. El cuerpo del creyente es el verdadero templo del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro en su cometido de corroborarnos esta verdad bíblica que estamos señalando aquí? Porque el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5, claramente nos dice también: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en consecuencia hay un verdadero orden prioritario. El verdadero orden prioritario no son los edificios, no son los monumentos, por muy hermosos que pretendan ser, o la Catedral de San Pedro, o la Catedral de Colonia, o la Catedral de Notre Dame, o de Reims, o de Amiens. No, sino que el verdadero orden prioritario es nuestro Señor Jesucristo viviendo su vida en nosotros. El verdadero orden prioritario son las personas, la vida de las personas. Este es el orden prioritario. Y el Señor Jesús dijo en este mismo proceso, el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En consecuencia, para Dios es en primer lugar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y luego la vida, las almas y la vida de las personas. Entonces lo verdaderamente prioritario son las personas. Y no podemos olvidar que la construcción de todas estas suntuosas catedrales góticas tuvo un altísimo costo social, con gravámenes prácticamente insoportables que pesaron sobre la vida del pueblo francés, de los campesinos de Francia, levas forzosas que significaron el empobrecimiento hasta casi la esclavización de esos pueblos, las condiciones de miseria en que quedaron muchos hogares en la Francia de la época, todo para construir esos templos ostentosos que a su vez significaba una elevación de la jerarquía religiosa de la época, de aquellas épocas del llamado cisma de Occidente y del famoso cisma francés. Nunca podemos perder de vista eso. Y eso significó muchos sufrimientos para el pueblo de francés y para los pueblos de Europa en aquel entonces, y todo para la elevación faraónica del papado romano, que se erigía como un faraón sobre los cuerpos y las almas, la elevación del poderío de los señores feudales y de los señores obispos, que como verdaderos poderosos feudales de la época cobraban tasaciones eclesiásticas gravosas sobre las espaldas
del lacerado pueblo francés y de los lacerados pueblos europeos. No podemos olvidar de eso. ¿Qué fue lo que significó en vidas? ¿Qué significó en daños generacionales la construcción de esas catedrales? Lo otro que nos hacemos es preguntar, ¿romanismo o cristianismo? Porque usted lo que encuentra en la Sagrada Escritura, mi querido amigo, es cristianismo, es la vida cristiana, es el mensaje del Evangelio de la honra y gloria de Dios, no de una estructura de hombres jerarquizados, no es una estructura de poderes económicos o de rituales, de ceremonias sin vida que no pueden cambiar, que no pueden renovar las vidas de las personas. Y ahí tenemos entonces de inmediato la falsedad del neoevangelicismo con su neorromanismo y su neoecumenismo. La falsedad de toda esta cadena neoevangélica de hoy, que tiene un mensaje es conviviente con los pecados de Roma y no señala el pecado, toda la cantidad de herejías que Roma ha enseñado, la salvación por obras, el culto a las ánimas del purgatorio, el culto a María, el culto a los santos y toda esa otra cadena de lastre de falsedades que la Reforma Protestante del siglo XVI muy a tiempo señaló e hizo ver como una abominación y graves excrescencias delante de Dios: el culto al viático, el culto a la hostia y toda otra serie de supersticiones que Roma ha enseñado, y que ese es su falso evangelio, no el verdadero evangelio de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Entonces, el neoevangelicismo con sus eventos con el Papa Romano, entre otros el evento Together, que se realiza en los Estados Unidos, que es un evento de católicos y evangélicos juntos, es sencillamente una falsedad, porque no estamos adorando al mismo Cristo ni estamos siguiendo al mismo Dios, porque no tiene el Señor relación con la herejía, con la falsedad del culto romano, toda esa doctrina falsa del Papa como vicario de Cristo y sucesor de San Pedro. Nada de eso tiene base en la Biblia, la palabra de Dios, si la vamos a mirar a fondo. Y entonces el neoevangelicismo, con sus tendencias neoecuménicas, está coadyuvando con eso. O como el caso de cierto pastor en el norte de Bogotá, que habla frecuentemente de nuestros hermanos católicos y de nuestra hermandad con esa iglesia, con la iglesia romana. ¿Dónde está esa hermandad bíblicamente? ¿Dónde está? Cuando la palabra de Dios claramente plantea una línea de separación entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error y la herejía. Y en consecuencia, esto es una completa falsedad. Y en esa misma línea están otros personajes, como otro cierto pastor también del norte y del noroccidente de Bogotá, cuando llegó a decir que hallaríamos el camino de la unidad con el Papa Francisco, y envía cantantes de su iglesia para que canten en eventos ecuménicos en Roma. Eso es una completa falsedad, eso es una fornicación espiritual que nosotros debemos con toda entereza denunciar, y la denunciamos. Y como también otros personajes como el señor Dante Hebel, como el señor Samuel Rodríguez, que llegan a participar en eventos ecuménicos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? En primer lugar, la palabra del Señor dice que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Y también dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis capítulo 6, en los versículos 9 y 10, lo siguiente. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre, nuestra sangre, en los que moran en la tierra? No juzgas y vengas nuestra sangre derramada. En el capítulo 19, en el versículo 2, donde el libro de Apocalipsis proféticamente nos habla de la iglesia romana, del romanismo, dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Y al respecto tenemos entonces que recordar la noche de San Bartolomé, aquel 24 de agosto del año de 1572, cuando Catalina de Médicis, en acuerdo con el clero católico francés, hizo esa degollina, esa masacre, donde fue asesinado en forma infame el almirante Coligny, que era precisamente el líder de la iglesia evangélica, el líder más destacado de la iglesia evangélica en Francia en aquel entonces. Era la época de don Juan Calvino, era la época del reformador francés también, don Guillermo Farel, y de tantos hombres ilustres de la reforma protestante del siglo XVI. Recordamos también las dragonadas, las persecuciones contra la reforma y los valdenses. Recordamos cómo a lo largo del siglo XVI, o mediados, fines del siglo XVI, todo el siglo XVII, todavía buena parte del siglo XVIII, se practicaron las dragonadas, que fueron los actos de infamia, de exterminio y de persecución contra la iglesia del Señor en Francia, llamada la iglesia del desierto, porque así se le llamó. Llegó el momento en que esa iglesia fue casi el 40% de la población de Francia, pero fueron exterminadas las aldeas, fueron exterminadas las regiones donde era fuerte el evangelio, y ellos tuvieron que huir en unas condiciones muy duras, muy difíciles, hacia Suiza, y refugiarse en Suiza. Ellos llevaron, los hugonotes franceses, al huir de Francia, ellos llevaron sus artes, sus ciencias, sus oficios y sus riquezas, de tal modo que Francia quedó empobrecida cuando huyeron, cuando salieron en esas persecuciones infames los hugonotes franceses hacia Suiza. Más bien, Suiza fue la nación que recibió la bondad de todas esas ciencias. Ellos iban con sus matemáticas, ellos iban con el arte de la bisutería, de la relojería suiza, que es de origen francés. Y Francia se empobreció, y por eso, para poder sostener la costosísima corona, la costosísima estructura de la nobleza francesa, hubo necesidad de incrementar los impuestos, y ese incremento de los impuestos redundó en un mayor empobrecimiento del pueblo francés, lo que coadyuvó finalmente en la Revolución Francesa. Eso fue lo que realmente sucedió. Pero miremos la historia de los valdenses, de cómo fueron perseguidos con infamia, con horror, por la Casa de Saboya, por los obispos, cómo fueron perseguidos, cómo fueron ahorcados. En una misma horca se ahorcó a la madre con los hijos, y todo esto con un sentido de infamia, de odio. Y esto es lo que la palabra de Dios dice, que Dios juzga y juzgará de Roma un día, porque no se ha arrepentido los millones
de protestantes verdaderos cristianos evangélicos de la Europa de los siglos XVI, XVII, la guerra de los 30 años, todos los actos de infamia que la causaron, todos los actos de intolerancia religiosa que esa iglesia romana practicó, e incluso en nuestra Suramérica, incluso en nuestra Colombia. Bueno, todo eso es lo que viene para Roma. Y la Inquisición en España y en Europa, la espada cruzadina contra la Reforma, las piras ardientes, la muerte de don Luis de Berkins y de muchos hombres ilustres de la Francia, de cómo fueron ellos quemados vivos por el odio inquisitorial de una Roma que no se ha arrepentido. Nosotros no nos alegramos por el insuceso de la Catedral de Nuestra Señora de París o Notre Dame, pero tampoco debemos tener estos monumentos como una idolatría, porque la palabra de Dios claramente dice que no, porque dice, veis este inmenso, este precioso edificio como era el templo de Herodes. Ya lo señalamos allá en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Veis este hermoso templo, no quedará de él piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero el mismo Señor Jesús dijo con toda claridad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10, claramente es lo siguiente. Allí dice esto: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quienes han hecho de su poder económico su refugio, quienes han hecho de su patria, de su país, un ídolo, una idolatría, de una u otra manera, lo que la palabra de Dios dice es que todo eso será quemado. Todos los poderes económicos, políticos y sociales de este mundo un día van a ser quemados, van a desaparecer. Y lo único que sí nos dice la palabra del Señor es que los justos en aquel día resplandecerán ante Dios y el universo. Eso sí es lo que nos asegura la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 12. Pero toda riqueza, toda ostentación en este mundo, toda vanidad, todo orgullo, todo eso va a desaparecer. Tronos, imperios, coronas, sistemas, todo eso desaparecerá de este mundo. Nuestro gran tesoro entonces, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio, esas palabras de nuestro Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese evangelio verdadero de vida es nuestro tesoro. Esta Biblia, la palabra de Dios, es la verdadera riqueza que puede tener un ser humano. La más grande bendición que un ser humano pueda tener en su vida es tener la Biblia, la palabra de Dios, y alimentarse de ella. Ese es el verdadero tesoro y no edificios pomposos. Nuestro más grande tesoro es el Evangelio. Nos oponemos a la ostentación, pretenciosidad y opulencia del movimiento de la fe, con sus artificiosos y espurios profetas y apóstoles, que son papas infalibles, con nuevos y costosísimos templos, como los del señor Cash Luna, como lo fue el caso de la Catedral de Cristal de Robert Schuller en los Estados Unidos, o como la opulencia económica de presuntos apóstoles como Guillermo Maldonado en general, porque sus ministerios no tienen la base bíblica, la base novotestamentaria. Eso es algo completamente fuera de base. La palabra de Dios no nos habla de crear costosos templos, sino que la verdadera prioridad son las personas. Y nosotros tenemos el caso que la verdadera prioridad, se llora hoy por la Catedral de Notre Dame de París, pero la verdadera prioridad son los niños de Venezuela,
que están muriendo de hambre, de necesidad. Esta es la verdadera prioridad. La verdadera prioridad son los niños que han sido abusados por esos infames clérigos pederastas que de cualquier sistema religioso que sea romanista o lo que sea, deben ser objeto de la verdadera censura. Esa es la verdadera prioridad. La verdadera prioridad son las víctimas de lo que hizo el narcoterrorismo en Colombia. Esa es la verdadera prioridad. Los niños de las aldeas olvidadas de nuestro país Colombia o de Sudamérica. Los niños que tienen hambre en América Latina. Ellos son la verdadera prioridad y no las catedrales suntuosas o costosas. El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 fue un serio cuestionamiento a la soberbia y opulencia del Imperio Británico en el ya decadente periodo de la era victoriana. 2 años después comenzaría la Primera Guerra Mundial, el fin de la paz franco-prusiana con toda la cadena de males que esto trajo sobre el mundo de hace una centuria. Tuvieron la oportunidad de escuchar a Carlos Spurgeon, a Dwight Moody y a otros y no lo hicieron. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Amós en el capítulo 4? Que os herí con viento y con tizoncillo y os envié diferentes juicios y pruebas y no os volvisteis a mí. Y no os volvisteis a mí. Pues a esos que nunca se volvieron al Señor, que tuvieron la oportunidad de oír la palabra divina y no se volvieron al Señor, el Señor les dirá, nunca os conocí. Nunca os conocí. Ellos oyeron en su época a Carlos Spurgeon. Ellos tuvieron la oportunidad de volverse al Señor, de hacer una gran rectificación, pero esa nación de la Gran Bretaña estaba envanecida en el imperio económico de su época y no se volvió al Señor. La iglesia romana hoy, la iglesia romana se está hundiendo como el Titanic en el desastroso mar de sus escándalos de pederastia y abuso, y aún así, obstinada en sus herejías, en sus supersticiones y pecados, no se arrepiente. Y la palabra de Dios lo que nos manda es a no coparticipar de los pecados de Roma. La indicación divina en la Sagrada Escritura no es andar en retosos y convivencias neoecuménicas con ella, sino a salir de la misma y no ser copartícipes de sus abominaciones. Porque veamos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 18, los versículos 4 y 5. En Apocalipsis, el capítulo 18, los versículos 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Noten que Dios no tiene mentalidad amnésica. Dios tiene claro conocimiento de lo que esa ramera ha hecho en el pasado. Y ahora Dios va a cobrar, Dios cobrará en su momento y en su debida y santa justicia. Él va a hacer verdadera justicia y Él va a cobrar todas este tipo de cosas. Allá en Primera de Timoteo, el capítulo 5, en el versículo 22, la palabra divina claramente nos dice lo siguiente. Dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Por lo tanto, nosotros los que en verdad hemos conocido por la gracia de Dios
esta palabra divina del Evangelio, de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo, mensaje que nunca se ha predicado en la Catedral de Notre Dame de París, donde se enseña más bien la doctrina de la salvación por obras que Roma enseña. No debemos nosotros ser copartícipes de los pecados de Roma. Cuando Roma llega a enseñar, por ejemplo, la transubstanciación, que en el momento en que el sacerdote hace la elevación y pronuncia la fórmula, en ese momento los elementos del cáliz se convierten en el literal cuerpo y sangre de Cristo, y cuando el sacerdote parte la hostia, le da otra vez muerte a nuestro Señor. El reformador Enrique Bullinger, el cuarto gran reformador de la época de la Reforma, que era de origen suizo, dijo que eso era una abominación y era un sacrilegio. Y en efecto, eso es un insulto a Cristo, porque la Biblia en Hebreos capítulo 9 y 10 dice claramente que Cristo, habiendo muerto una sola vez, ya no muere más. Él ya no tiene contacto más con la muerte. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Por lo tanto, es una doctrina que es un insulto a la honra y a la gloria de Dios, y esto lo debemos ver con claridad. Luego, lo que dice la palabra del Señor allá en la segunda epístola de Juan, en el versículo 11, segunda epístola de Juan, en el versículo 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y eso es lo que el neoevangelicismo, y eso es lo que el movimiento de la fe con su ecumenismo ha venido haciendo con el caso concreto de Roma, diciéndole bienvenida, y al decirle bienvenida como hermana en Cristo, que no lo es, está participando de sus malas obras, y por lo tanto será hallada culpable el neoevangelicismo del pecado de Roma por ser copartícipe del mismo. Nosotros debemos tener en cuenta, debemos recordar también el insuceso de la caída de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, símbolo del soberbio poderío económico egoísta norteamericano. Y sucede que allí sí hubo tragedias en vidas humanas. Gracias a Dios que en este incendio en la Catedral de París no lo hubo, pero en el caso de los Estados Unidos sí lo hubo. Pero las Torres Gemelas eran símbolo de la soberbia del poder económico norteamericano, porque había más poder económico en esas dos Torres Gemelas que el poder que había en toda una inmensa fila de países de africanos y de países del tercer mundo. Es decir, que la ostentación económica era más grande allí, y muchas veces vale más dolorosamente el capital que la vida humana. Cuando vale más el capital que la vida humana, se está poniendo en acciones lo que corresponde al reino o al poderío de las tinieblas, y no al reino de la luz. Y es por eso, mis queridos amigos y hermanos, que hacemos un llamado con respecto a este orden de prioridades. Viendo nosotros ayer cómo había todo un conjunto de ciudadanos franceses y europeos haciendo rezos por la Catedral de París. ¿Y por qué no hacen más bien o tratan de buscar al Señor y más bien elevar sus oraciones por la cantidad inmensa de niños que están siendo abortados en nuestro medio? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no hacen más bien sus oraciones por los niños del África que se mueren de hambre, que es la verdadera prioridad? Eso es lo que tienen que hacer, mis amigos. Nosotros de verdad queremos hacerles este llamado a que rescatemos el orden de las prioridades y nos volvamos en verdad al Señor de corazón, y creamos este mensaje de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, de su obra, de su sustitución, su imputación, su propiciación, y creamos este mensaje de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo,
para vivir una vida nueva. Este mensaje que nos habla del arrepentimiento y la conversión y el nuevo nacimiento, es a esta palabra divina que debemos volvernos y volvernos de corazón, y no poner la mirada en edificios y poner la mirada en lo que el mundo pone la mirada, sino que debemos volvernos hacia el Señor, porque Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Que Dios los bendiga y que en verdad su gracia nos ilumine a todos, porque la salvación es por gracia completamente de principio a fin. Muchas gracias, muchas bendiciones de Dios.